100 años del automóvil. Capítulo 2. Trabajando con absoluta independencia uno del otro, Carl Benz y Gottlieb Daimler fabricaron en 1886 el primer coche a motor. Mientras que Benz se convirtió en el primer fabricante de coches, Daimler se concentró en mejorar el motor del coche. Al principio, Benz tuvo problemas para encontrar clientes. Escribió: "Mi primer cliente fue un lunático. El segundo deseaba morir". Era el tiempo de las grandes innovaciones científicas y técnicas que prepararon el terreno para la utilización de la electricidad. Werner Siemens, en Alemania, y Thomas Edison, en los Estados Unidos, habían comprendido las vastas posibilidades que ofrecía la electricidad, la nueva fuente de energía. La gente estaba completamente fascinada ante las grandes iluminaciones eléctricas. La industria del armamento utilizó los más recientes descubrimientos científicos y tecnológicos para fabricar nuevas y más efectivas armas. El teléfono acababa de inventarse y el mundo parecía estar más cerca y en paz. El resto de los espacios que aún quedaban en blanco en el mapa estaban siendo ocupados por los investigadores y exploradores como Livingstone y Stanley. Las grandes potencias se repartieron el mundo entre ellas. En Alemania, el Kaiser Guillermo II proyectaba conducir a su pueblo a unos gloriosos tiempos. La Exposición Mundial de París de 1889 fue la expresión de la nueva era. Se quiso que la Torre Eiffel fuera el símbolo de la exposición. La estructura de acero de 300 metros de altura de Gustave Eiffel reflejaba una era que se veía a sí misma en el centro de un gran auge técnico, científico y político. Más grande, más rápido, mejor, era el orden del día. El nuevo cuatro ruedas, construido en acero por Daimler y Maybach, se exhibía también en la exposición, pero llamó escasamente la atención. Antes de su debut en París, el cuatro ruedas de acero había sido ya probado en las afueras de Cannstatt, donde Daimler tenía su taller. Tenía un aspecto muy ligero y ofrecía muy poca semejanza con un carruaje de caballos. Estaba movido por un motor de 2 cilindros que Daimler había mejorado considerablemente. Este motor causó sensación en la exposición mundial porque Daimler lo había instalado en un barco que navegó arriba y abajo del Sena. De acuerdo con los gustos de la época, el barco tuvo que ser brillantemente iluminado. Fue el predecesor del Bateau Mouche, que en la actualidad realiza viajes por el río Sena, repleto de turistas que visitan París. Hacia 1890, el coche de motor era ya tan popular que fue fabricándose en cantidades crecientes. Los inventores, ingenieros, técnicos y constructores creían que el coche de motor ofrecía una oportunidad de oro para alcanzar fama y fortuna. Formaron sus propias firmas de coches.
Al principio la mayor parte de los coches se hacían manualmente, aportando con gran frecuencia nuevos modelos. La única cosa que muchos de ellos tenían en común era su parecido con el coche de caballos en el que originariamente se basaban. En 1902, Otto Julius Bierbaum escribió: «La estética del coche de motor está todavía en su infancia. Puede decirse que su belleza está afectada al presente por el hecho de que sus diseñadores no se han olvidado aún del caballo, o para ser más precisos, del carruaje de caballos». Desde el punto de vista técnico, muchos de los coches presentaban ya algunas mejoras sensibles, tales como conducción sobre un eje giratorio, el carburador con boca de spray y la ignición eléctrica. Las primeras carreras se desarrollaron en 1894. Se conocieron como pruebas de garantía. El ganar no era lo más importante, sino solo el seguir participando en la carrera. Y además se consideraba completamente normal hacer una parada para un descanso y hasta para una merienda. Los franceses, sobre todo, pusieron grandes esperanzas en el nuevo coche de motor. Entre los primeros fabricantes estaban Panhard y Levasseur. Estaban familiarizados con el motor de Daimler desde la Exposición Mundial y lo habían instalado en sus vehículos previa licencia. El éxito en Francia del coche de motor se debió parcialmente a la excepcional red de carreteras establecida por Napoleón para permitir que sus tropas avanzaran rápida y fácilmente. En Gran Bretaña, el desarrollo del tráfico por carretera estuvo dificultado durante largo tiempo por la ley de la bandera roja. Cada vehículo que rodara por carretera con su propio sistema de vapor tenía que llevar delante a un hombre con una bandera roja. De este modo, el vehículo no podía andar con más rapidez que el paso del hombre. Esta obsoleta ley fue revocada en 1896. Los conductores celebraron su liberación organizando un rally desde Londres a Brighton. Para conmemorar esta primera carrera en la historia del motor, cada año los veteranos más o menos prácticos del volante salen hacia Brighton desde Hyde Park, en Londres. Solo a los vehículos construidos entre 1886 y 1904 se les permite tomar parte en esta competición. Viendo estos coches llegados desde Europa y América y su variedad, dan una idea de la escena en las carreteras hace 3/4 de siglo, cuando el coche de motor era todavía un fenómeno exótico. El nacimiento del siglo XX fue celebrado con un tremendo entusiasmo. La expectación de las gentes no tenía límites. Después del siglo de los inventos, se esperaba que nada podría estorbar el camino hacia el progreso. Las grandes diferencias sociales eran todavía muy evidentes. Los trabajadores y campesinos andaban tan escasos de dinero que mucha gente emigró a fin de escapar del duro trabajo de las fábricas, del hambre y de la pobreza. En el Nuevo Mundo, hogar de sus mejores sueños, había ya gigantescos puentes para el ferrocarril, así como rascacielos. Mientras la gente continuaba cruzando el océano a bordo de los barcos de vapor, un ingeniero alemán diseñó el primer vehículo aéreo. Al principio, el invento del conde Zeppelin fue tomado a broma.
pero aceleró el desarrollo de los motores de alto rendimiento y bajo peso. La explosión e incendio que destruyó el Hindenburg subrayó la importancia de la seguridad en todos los medios de transporte. El tráfico por la ciudad estaba dominado todavía por el caballo. Este arrastraba coches y tranvías. El Kaiser Guillermo II de Alemania dijo que, mientras tenga caballos de refresco, jamás subiré a ninguno de esos malolientes vehículos. Otros, aparentemente, adoptaron el mismo punto de vista. Los coches y los tranvías eléctricos eran muy raros. Los escasos coches de motor en las ciudades y en las carreteras eran mirados todavía o como maravillas o eran temidos y ridiculizados. Sin embargo, se realizaron importantes avances hacia 1900 en el coche de motor. Antes de ser incorporadas en la construcción de coches de turismo, se probaron innovaciones técnicas en primer lugar en los coches de carreras. El coche de carreras Phoenix, diseñado por Wilhelm Maybach, fue un importante competidor de los franceses, cuyos coches llevaban también motores Mercedes. Emil Jelinek, un hombre de negocios austríaco, que era también el representante de Daimler en Niza, persuadió a Maybach para que construyera un coche más rápido y potente y que le pusiera el nombre de la hija de Jelinek, Mercedes. El nuevo y sensacional coche de motor ganó cada una de las carreras en las que tomó parte, con lo cual aumentaban las ventas. Y además, después de cada carrera, podía ser convertido rápidamente en un coche de lujo. Con el Mercedes, Maybach había proyectado un modelo que influenció en la construcción de coches más que ningún otro. El Mercedes alcanzaba una velocidad tope de 60 kilómetros por hora. Su diseño se había separado de aquel que lo asemejaba a un carruaje. Era de fácil manejo y el nuevo tipo de neumáticos en las ruedas con radios de madera proporcionaba un mayor confort en la dirección. Otras innovaciones técnicas eran 4 válvulas internas controladas, la caja de cambios de 4 velocidades y el radiador celular. El secretario general del Club Francés del Automóvil dijo: "Hemos entrado en la era del Mercedes". La producción no se había automatizado todavía. Las tandas eran pequeñas, de modo que podían introducirse nuevos desarrollos en el espacio de unas semanas. Las firmas de todo el mundo copiaron el diseño del Mercedes y su tecnología. Solo unos pocos coches fueron diseñados de un modo diferente al Mercedes, como el Darracq, por ejemplo.
El vehículo diseñado por el joven ingeniero austríaco Ferdinand Porsche ocupa también una posición especial. Era un electromóvil. Tenía un motor eléctrico colocado en cada una de las ruedas delanteras, lo cual hacía que éstas quedasen frenadas eléctricamente. Las ruedas traseras estaban provistas de frenos mecánicos. El coche tenía también un dispositivo de cierre que evitaba que fuera hacia atrás en las subidas. El coche de Porsche marchaba tan silenciosamente que el príncipe heredero Franz Ferdinand de Austria-Hungría lo utilizó en las maniobras imperiales de 1902. La divertida descripción que de un viaje en coche desde Berlín a Nápoles vía Viena y Roma hizo Otto Julius Bierbaum es una canción de elogio al coche de turismo. Bierbaum lo encontró infinitamente preferible al viaje en tren. Es una perspectiva para disfrutar. Nunca más estaré atormentado por el miedo a perder el tren. Nunca más tendré que andar a la busca de mozos de equipaje, ni de hacer el recuento de las maletas para asegurarme de que no se ha perdido nada. Nunca más habrá que correr el riesgo de estar amontonado en un departamento con gente insoportable que insiste en tener la ventanilla cerrada a despecho del excesivo calor, porque viven bajo el miedo de los enfriamientos. Bierbaum describió también numerosos pinchazos que habían de ser reparados. La causa principal eran las malas carreteras que no estaban asfaltadas y estaban plagadas de baches. Los fabricantes trazaron nuevos diseños para los neumáticos que ya no tendrían que ser sacados con la rueda entera para ser reparados, ni tampoco reventaban tan fácilmente. El arranque no era ya tanto problema, porque la mayor parte de los coches tenían ignición eléctrica. Se alcanzaba velocidades cada vez más altas. En 1899, un ingeniero belga llamado Jenatzy rompió la barrera de los 100 kilómetros a la hora en su electromóvil en forma de puro. Las carreras se hicieron cada vez más populares, como la de Gordon Bennett. Fue patrocinada por el propietario del New York Herald, que estableció premios muy generosos. Hubo carreras que todavía hoy son famosas, la de Targa Florio, el Grand Prix de Francia y la de Indianápolis 500. En 1908 se vio hasta una carrera mundial de coches de motor. Este Protoss, que ahora está en el Museo Nacional Alemán de Múnich, era uno de los vehículos que salió de Nueva York. Viajó atravesando Norteamérica y Alaska, pasó el estrecho de Bering hasta Siberia, luego a través de Rusia, Alemania y Francia, hasta llegar a París. La carrera fue ganada por el equipo que conducía el Thomas Flyer, un coche americano. Una fina versión de él, tipo sedán, puede verse hoy en Reino. En 1906, la firma alemana Opel tuvo la entonces revolucionaria idea de fabricar un coche pequeño. El maniobrero coche del doctor, como fue conocido, costaba menos de 4.000 marcos. Como comparación, un Mercedes 6 cilindros costaba 32.000 marcos y un coche corriente 25.000 marcos. Los propietarios de limusinas de lujo con sus enormes motores miraban por encima del hombro a los otros conductores. Había una diferencia de clases también en la carretera. El coche de motor quedó como el juguete del rico. Muchos de los componentes de las listas de clientes de los fabricantes parecerían hoy un extracto sacado de las páginas del ¿Quién es quién? Pero los coches eran también comprados por los nuevos ricos, empresarios que sacaban beneficios de la creciente industrialización. El coche de motor fue el símbolo perfecto de un estatus. Nadie podía perdérselo.
Este Silver Ghost, que fue construido en 1907, era bastante caro. Las piezas de contacto, los faros y hasta la placa con las letras RS eran de plata. Hoy este modelo único forma parte de la colección Rolls-Royce. Tráfico por una ciudad hacia 1910. Muchos peatones y caballos, unos pocos coches, taxis, ómnibus y extrañas bicicletas utilizadas para la entrega de mercancías. Los coches eran todavía caros y escasos, porque aún no se producían en forma masiva. Un empleado ganaba 120 marcos al mes. Un apartamento de 4 habitaciones costaba 25 marcos al mes. Una comida de 3 platos, 65 pfennigs. Y el coche más barato, unos 3.000 marcos. Sin embargo, por las carreteras podían verse cada vez más camiones. El ejército también pasó del caballo al vehículo de motor. En el suburbio vienés de Neustadt, Paul Daimler, el hijo de Gottlieb, construyó el primer coche de reconocimiento armado. En el Nuevo Mundo eran raros los coches movidos por gasolina hacia 1896. La mayor parte de los vehículos eran accionados por vapor o por electricidad. Los hermanos Uriah, David Buick y Eli Olds diseñaron los primeros coches movidos por gasolina. Olds construyó su coche en Detroit, cerca de la frontera canadiense. Su primer coche movido por gasolina de 2 asientos no apareció hasta 1896. Comparado con los coches europeos de la época, tenía un aspecto decididamente primitivo. En 1893, Henry Ford fundó la Ford Motor Company. En 1908 introdujo el modelo Ford T, que más tarde fue cariñosamente llamado la Lizzie de lata. Era un robusto vehículo que gastaba muy poco combustible y que era fácil en el mantenimiento y en la reparación. Ford deseaba atraerse a los clientes de bajos ingresos, como los granjeros, pero su coche era muy caro. En 1913 adoptó un sistema que ya se había aplicado en las fábricas de fundición y de conservas, la cinta transportadora. Con su cadena móvil de montaje, Ford fue capaz de incrementar la producción considerablemente y de reducir el precio de sus coches. Hacia 1915, un Ford modelo T costaba solo $440. Henry Ford puso el coche de motor al alcance de los millones de personas que tenían unos ingresos de tipo medio, tales como granjeros y sus mismos obreros de las cadenas de montaje. En 1908 se unieron varios fabricantes americanos de automóviles. Llamaron a la nueva firma General Motors. América se convirtió en la nación que lideraba la producción de coches. Gracias a la caída de los precios en los nuevos medios de transporte y a la construcción de nuevas carreteras, no había ya nada que pudiera oponerse a la motorización masiva.
En Europa, 10 años después de la aparición del revolucionario Mercedes, se habían hecho rápidos avances en el desarrollo del coche de motor. El Blitzen, o el relámpago Benz, era un coche de carreras extremadamente rápido. En 1911, el Blitzen-Benz alcanzó una velocidad tope de 228 km por hora, un récord que lo mantuvo durante 13 años. El coche que había batido el récord tenía 4 cilindros con una capacidad de 21,5 litros. La transmisión se hacía por cadena. Poco antes de la Primera Guerra Mundial, el coche de motor había llegado finalmente a establecerse. Los reyes y emperadores ya no viajaban en carruaje, sino en coche. Se construyeron coches pequeños y el coche de motor salvaba hasta los obstáculos de los pasos alpinos más elevados. En junio de 1914, el príncipe heredero Franz Ferdinando de Austria-Hungría y su esposa fueron asesinados dentro de su coche en Sarajevo. El vehículo, un Greifensteig, puede verse en su estado original en el Museo del Ejército de Viena. Un mes después de este asesinato, Europa se movilizaba. Millones de hombres salieron a luchar en la Primera Guerra Mundial, a pie, a caballo, en tren y en coche.